Buenas tardes chicos, en esta oportunidad le presentamos la clase 7 del curso de operaciones de separación mecánica a cargo de nuestro asesor Jean-Pierre Miñope Ramos. A continuación le doy el pase. Gracias. Sí, vamos a ver ahora lo que es lechos fluidizados. La vez pasada vimos lo que eran lechos fijos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando empieza a expandirse este lecho, ¿no? Suponiendo que tenemos un lecho vertical. ¿Sí? Eso vamos a verlo. Ahora, vamos a recordar un poco las gráficas de la clase pasada, que era el coeficiente de flotamiento versus la porosidad, ¿no? Tenemos una relación entre ellas mediante estas gráficas para cualquier esfericidad que se nos presente, ¿no? Estas esfericidades de las partículas que pertenecen al lecho fijo. ¿Sí? Y también tenemos otra gráfica, que esta también es muy interesante, ya que, como podemos ver, ¿no? Nos dan para perdigones de plomo, ¿no? Como por ejemplo anillos de vidrio y esferas, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque tenemos una gama de variedades de partículas para lechos fijos, para lechos, mejor dicho. Entonces, eh, con esta gráfica ya tenemos como que una relación entre el coeficiente de flotamiento, que está expresado así, contra el número de Reynolds, independientemente de la forma que tenga la partícula en el lecho. ¿Sí? Entonces, hallamos el número de Reynolds, ¿no? Pongamos 200, lo proyectamos y nos puede dar 0.3. Y ese 0.3 sería igual a todo esto. Acá, como pueden ver, tenemos el GCE, podemos tener el diámetro de la partícula, el F, que es la corrección del Reynolds, la longitud del lecho, la velocidad, la densidad, y despejamos todo eso, lo multiplicamos por 0.3 y nos va a dar el delta de P, que es normalmente lo que se pide en los problemas. También tenemos lo que es esta gráfica, que nos ilustra la esfericidad versus la porosidad. Es muy importante también porque podemos hallar la porosidad del lecho en función a la esfericidad y a su densidad, ¿no? Si tenemos densidad de gran carga, media carga y pequeña carga. Ahora, con respecto a cómo es, cuál es la teoría del lecho fluidizado, es la siguiente. Como la clase pasada habíamos visto sobre lechos fijos, ¿no? Que está representado si podemos representar una gráfica del logaritmo del delta de P versus el delta de número de Reynolds, sería como que una recta con el lecho fijo. Esto quiere decir que a medida que aumenta el número de Reynolds, por ende aumenta la velocidad del fluido, va a haber una mayor carga o un mayor delta de P. Sin embargo, va a llegar un punto máximo, un punto de fluidización de este lecho, que podríamos decir que es el punto C, en el cual este lecho va a empezar a expandirse. ¿Sí? Suponiendo que tenemos un lecho vertical y una inyección de flujo por debajo, como que empieza este fluido, debido al aumento de la presión, al aumento de la diferencia de presión, va a ir empujando el lecho y lo va a ir expandiendo. Y una vez que se supera esta resistencia del peso a fluir, a fluir, claro, el delta de P va a bajar un poco, ¿sí? Porque se está superando esa resistencia. Sin embargo, si queremos aumentar la velocidad, el delta de P ya no va a ser tanto como antes, como el lecho fijo, que si queríamos aumentar la velocidad, el delta de P también aumentaba considerablemente. En este caso, en el lecho fluidizado, ya cuando se llega al punto D, el delta de P es casi constante. Ahora, tenemos un balance de fuerzas. Como habíamos dicho, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando se inyecta, ¿no? El flujo por debajo del lecho empieza a fluidizarlo, ¿no? Entonces, en ese momento hacemos nuestro balance de fuerzas, ¿sí? El peso tendría que ser igual a la fuerza de flotación menos el flotamiento, ¿no? Que se está perdiendo. Ahí se está perdiendo fuerza. Esto tiene que ser igual y podemos despejar, ¿no? Podemos despejar y nos da esta fórmula, o bueno, esta expresión, esta relación. Sin embargo, de esto de acá, de esta fórmula, podemos hallarlo aquí, ¿no? Tenemos esta relación
podemos relacionarlo, ¿sí? Y reemplazamos. ¿Sí? Reemplazamos. Tenemos que el delta de P sobre la longitud por 1 menos la porosidad es igual a toda esta expresión que es lo que vimos la semana pasada. Este es el hecho fijo. Esto es para hechos fijos, pero vamos a decir que en este punto de acá, ¿no? Cuando estamos haciendo el balance de fuerzas, eh, se comporta o está a punto de convertirse en fluidizado. Así que está en hecho fijo todavía. ¿Sí? Entonces lo reemplazamos en esta fórmula. Y como habíamos dicho, a número de Reynolds altos, las fuerzas viscosas son las que tienen mayor predominio. Entonces se pone como insignificante relativamente la expresión de la derecha. ¿Sí? Porque al final, este 150 por toda esta expresión va a tener mayor influencia en la fórmula. Esto lo hacemos con el fin de reducir, las variables. ¿Sí? Entonces reemplazamos, igualamos esta expresión con esta de acá y tenemos lo siguiente, ¿no? Esto de acá, que está en función a la velocidad y esto de acá es constante. Lo único que entonces que podemos concluir aquí es que la porosidad del lecho va a estar en función a la velocidad del flujo del fluido. Muy bien, esto de acá era con respecto a la fluidización. Este es en un tiempo t. Sin embargo, podemos también hay una relación cuando pasa al principio, cuando está a punto de fluidizar, ¿no? Vamos a llamarlo la velocidad del fluido sub cero, ¿sí? Acá sería sub cero, la porosidad también es sub cero y la porosidad acá es sub cero, ¿no? Lo demás es constante, así que lo dejamos así. Y podemos reducirlo, ¿no? O podemos unificar dichos en un lapso de tiempo, ¿no? Tenemos esta expresión. ¿Sí? Esto nos va a ayudar también para poder, porque podemos tener las condiciones iniciales y queremos hallarlo en cualquier tiempo, la porosidad, ¿no? Tenemos que hallar el tiempo en la porosidad y ya lo tenemos acá, solamente reemplazaríamos, ¿no? Hallaremos la velocidad del fluido y tendríamos ya todo constante o todo ya como dato y solo sería cuestión de reemplazar. Ahora, también tenemos otra relación, que es esta de acá, que es la longitud del lecho en dicho momento, un tiempo determinado, multiplicado por 1 menos la porosidad del lecho, va a ser igual a 1 menos la porosidad del lecho inicial por la longitud inicial del lecho. O de otra manera también así como lo pueden ver. ¿Sí? Ahora vamos a aplicar un ejemplo. ¿Sí? Dice, el agua de alimentación de calderas se ioniza bombeándola a través de un lecho de resina de intercambio iónico. La resina tiene partículas esféricas de tamaño de malla de -8 más 10. El deionizador tiene 4 pies de diámetro por 6 pies de longitud. Y se utiliza una velocidad de longitud de operación de 20 galones por minuto por cada pie cúbico de lecho. Nos están pidiendo qué idea de presión existe a través del lecho. Muy bien. Vamos a un poco recopilar los datos. Como nos dicen que son partículas esféricas, vamos a considerar esfericidad igual a 1. El diámetro de la partícula es 2.01 milímetros. ¿Y de dónde saqué ese dato? Ese dato lo saqué del tamaño de la malla, ¿no? Un diámetro promedio de la partícula. Y corresponde a menos 8 más 10, sería 2.01 milímetros. Esto ahí lo vimos en la clase 1 para tamices. Y bueno, tenemos el diámetro del lecho, que es 4 pies o 1.22 metros. La longitud del lecho, que es 6 pies o 1.83 metros. Y como habíamos visto de las gráficas al principio, podemos hallar la porosidad, ¿no? Con respecto a la esfericidad, que es 1, ¿sí? Y nos va a salir, o bueno, a partir de esta gráfica vamos a decir que la porosidad va a ser igual a 0.35. Ahora, vamos a hallarlo todo al sistema internacional, ¿sí? Para poder eliminar, para todo ponerlo en un solo sistema, ¿sí? Pero vamos a hallar el caudal. El caudal nos dan este dato de acá, ¿no? Que dice, se utiliza una velocidad de flujo de operación de 20 galones por minuto por pie cúbico de lecho. Como tenemos el diámetro y la longitud del lecho, podemos hallar su volumen y podemos hallar entonces el caudal
del flujo, del fluido, mejor dicho. Entonces tenemos este dato, ¿no? De 20 galones por minuto por cada pie cúbico de lecho, multiplicamos por el volumen del lecho y tenemos el caudal, ¿sí? Que es 1507.9 galones por minuto. Ahora, a partir de este dato del caudal podemos hallar la velocidad del fluido, que sería solamente dividiendo entre el área. Dividimos entre el área el área transversal de la tubería y bueno, en este caso como está por minutos, lo pasamos a segundos nada más y nos queda 0.08138 metros por segundo. Ahora, nos vamos a quedar esta fórmula de lechos para reinos altos, para reinos muy altos. Reemplazamos esa fórmula, ¿sí? Simplemente reemplazamos el L, el L acá, ¿no? La porosidad ya la hallamos, ¿sí? Y la caída de presión sería sería 54.468 pascales o 54 kilopascales, ¿sí? Esa sería la respuesta al ejercicio número 3. Ahora vamos a ver un ejemplo para lechos fluidizados. Nos dice el problema 4. La resina de intercambio iónico del problema anterior tiene una densidad de partícula de 80 libras por pie cúbico. Se regenera mediante un retrolavado con una solución de salmuera al 10%. Nos dan ya la densidad, que es 1.7 gramos por centímetro cúbico, a una velocidad tal que el lecho duplica su longitud. Muy bien. Nos piden qué velocidad de flujo de salmuera se requiere. Ok, vamos a pasar todo al sistema internacional, ¿sí? La densidad del sólido, que nos dan aquí, que es la densidad de la partícula, que es 80 libras pie cúbico, lo pasamos al sistema internacional, el líquido también, y vamos a usar esta fórmula que habíamos visto al principio, ya que este ya está, es un lecho, ya no es un lecho fijo ya, es un lecho fluidizado. Muy bien, como habíamos dicho que se duplica su longitud, entonces podríamos decir que es 2 veces la longitud inicial. Va a ser igual a 1 menos la porosidad, que es 0.35, sobre 1 menos la porosidad en dicho tiempo, ¿no? Entonces tenemos la nueva porosidad para cuando el lecho duplica su longitud, que es 0.675, ¿sí? Entonces tenemos la porosidad inicial, tenemos la final, y tenemos la velocidad inicial, entonces podemos hallar fácilmente la velocidad final, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer justamente, reemplazamos, ¿no? Los datos de viscosidad, gravedad, densidades, diámetro de la partícula, la velocidad inicial y las porosidades, ¿no? Y nos va a dar, ¿no? Que es la velocidad de esta salmuera debe ser de 1.1306 metros sobre segundo para que el hecho se duplique en longitud, ¿sí? Y bueno, acá tenemos un resumen tanto para lechos fijos como fluidizados, ¿sí? Vamos recordando que la porosidad es igual a 1 menos el volumen de sólidos menos el volumen de lecho, ¿no? Que podemos también pasarlo en función a la densidad aparente de lecho sobre la densidad de sólidos. Pero también podemos hallarlo mediante tablas, ¿verdad? Ya habíamos visto eso. También tenemos una relación entre el cambio del delta P por longitud del lecho en función a G. El G es, recuerden, el flujo másico por área. Y tenemos la potencia también. Tenemos también la pérdida de carga por fricción. ¿Sí? Este de aquí es un Reynolds modificado. Este es el Reynolds normal, solo que se le multiplica por un factor de corrección, ya que eh, existe fricciones ya no solamente por la misma tubería, sino también por el lecho, que ejerce una resistencia. Tenemos también la carga de fricción, expresado en longitud, ¿no? Puede ser metros o pies, ¿sí? Que es igual que en un flujo de fluidos, ¿no? Como vemos aquí, solo que se multiplica por un factor de corrección para dicha carga.
Y bueno, también tenemos esta relación que ya lo habíamos demostrado, que nos conduce a esto. Y también tenemos, habíamos introducido nuestra relación entre la longitud del hecho y la nueva porosidad. Y a partir de todo eso podemos concluir con esta fórmula que nos va a ayudar para los próximos cálculos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.